En esta mañana le damos la bienvenida a Gustavo Ich, investigador político y vocero de IMACEN en Ecuador. Señor Ich, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Alba, y para todo el personal que maneja el programa y obviamente para tu audiencia. Gracias, señor Ich. IMACEN se dedica a la investigación social y política y realizó un estudio de opinión pública a nivel nacional donde abordó temas como la gestión del presidente Guillermo Lasso, el juicio político al que se enfrenta, temas mineros y de medio ambiente. En sus resultados, ustedes exponen que el presidente Lasso es considerado como el peor presidente que ha tenido Ecuador. Cuéntenos más, por favor, doctor. Sí, se realizó una investigación más que una simple encuesta, es un estudio de opinión pública. Esto quiere decir que es un tipo de investigación que va más profundamente a las causas por las cuales las personas entrevistadas opinan y sienten lo que suelen expresar numéricamente encuestas comunes y corrientes. Hemos estado ya en Ecuador en varias ocasiones y esta vez hicimos un estudio de opinión pública que abordó varios temas, ¿no? Estamos en medio de una tormenta perfecta. Hay una crisis de imagen presidencial, una crisis de imagen del gobierno en su conjunto como institución, una crisis de la imagen de la Asamblea y de todas las funciones del Estado. Se han evidenciado más de lo que ya estaban a raíz del juicio que la Asamblea está llevando a cabo en contra del presidente. En un contexto de crisis de seguridad pública y lo que es más grave, aunque no lo parezca, una crisis de confianza nacional en la política y en los políticos a todo nivel. No le afecta solamente al presidente Lasso, no le afecta solamente al partido X, afecta esta percepción, este sentimiento, este alejamiento ciudadano de la política y de los políticos prácticamente a todas las organizaciones de una u otra manera. Y esto es muy complicado. Este estudio lo realizamos entre el 16 y el 21 de abril, es decir que es es información muy fresca la que nosotros detectamos en un estudio efectuado en 1.500 personas de entre 16 y 45 años en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, el resto de la costa y el resto de la sierra. Efectivamente, Alba, como usted señala, nosotros hicimos preguntas en varios ámbitos y una de ellas fue: ¿cuál considera usted que fue o que es el peor presidente de la historia? Resultó que la respuesta identificó o ubicó al actual mandatario como el peor presidente, con el 51% de opiniones. Creo que eso se debe a muchos factores. Hay que entender que la gente está opinando en medio de una situación muy conflictiva, en todo sentido, que lo que presenta Lasso es obviamente el resultado de una pésima administración y de una no menos mala gestión comunicacional, pero Doctor Ich, también, sí. Doctor Ich, y en este caso, en este estudio que ustedes hicieron de opinión pública, ¿qué pudieron evidenciar de la población encuestada? En este caso usted menciona que fueron jóvenes y también personas adultas. Sexos de 16 a 45 años o más, ubicadas de manera aleatoria en instituciones, en la calle, en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, georreferenciada la ubicación de los encuestadores para que no quede duda de que estaban en el sitio en el que los informes que luego se emiten técnicamente ocurran y operen dentro del ámbito que el GPS está señalando, y con la supervisión de expertos también que verificaban la realización de estas encuestas. Ok, perfecto. Y en este caso, ¿cuál fue esa percepción de la población frente al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso? ¿Qué pudieron evidenciar ustedes?
Algunas cosas sorprendentes realmente. O sea, por ejemplo, ¿cuánta gente aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República? Es el 85% de entrevistados desaprueban la gestión del presidente de la República. En términos de si aprueba o desaprueba el juicio político que está llevando a cabo la Asamblea, el pronunciamiento, sin embargo, es casi el de un empate técnico. Entonces, la pregunta obvia que salta ahí es, ¿cómo es si hay tal nivel de desaprobación? Es casi una desaprobación histórica la que este momento Lazo está enfrentando. Y como le decía, no es únicamente él y depende de factores incluso externos. Es común a varios países, eso estamos investigando también, en qué coinciden, qué es lo que pasa en Perú, qué es lo que pasó en Chile, qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que pasa en Argentina, en Venezuela, y por qué algunos elementos de manejo político y de reacción ciudadana son coincidentes y otros no. Aquí la respuesta, como le digo, es prácticamente un empate técnico por una sencilla razón, entre otras, porque la gente desconfía de todos los políticos, desconfía ya de la política a un nivel que es inmanejable y cree que lo que está sucediendo en la Asamblea no es absolutamente legítimo, no es absolutamente legal. Hay tal cantidad de información y tal cantidad de desinformación que además no solamente se presenta a través de medios tradicionales o a través de medios alternativos como Corape, sino que sobreabunda en las redes sociales y muchísimas personas las que buscan noticias, porque no a todos los ecuatorianos les interesan las noticias, se enteran de opiniones o también ellos opinan sin contrastar información que muchas veces es producida también por grupos especializados, los llamados troll centers, que expresan a favor o en contra el criterio del acusado o el criterio de los acusadores. Cuando le digo que no la mayoría de ecuatorianos gusta de las noticias o está permanentemente informada, en este caso es sintomático y es grave también, porque apenas el 55% de los ecuatorianos creen saber por qué la Asamblea le está enjuiciando al presidente. ¿Sí? Señor, Eso, de que señor todo ha habido un bombardeo de información sobre eso, el porcentaje debería superar el 80 o llegar casi al 90% de gente que sepa la razón por la cual están enjuiciando al presidente Lazo. Le digo un detalle que es muy importante que entiendan. De ese 55% de entrevistados que dijeron estar enterados de la razón por la cual el presidente está siendo enjuiciado, el 67% cree que es por corrupción y solo sí, el y en 11% este caso también, señor dice Ich, que perdón que le es por interrumpa. un contrato. Señor Ich, en este caso también, este estudio que ustedes hicieron de opinión pública también abordaba el tema de la migración de ecuatorianos hacia otras partes del mundo y es un tema que también le genera mucha preocupación a la población. Este tema también ha sido noticia a nivel mundial y quisiéramos saber cuáles fueron los resultados que arrojaron. Un resultado también muy desalentador, porque toda la situación de inseguridad y de desempleo que está enfrentando el país ha llevado a que ya un 30% de al menos un miembro de cada familia ecuatoriana ha migrado. No solamente en la gestión de Guillermo Lazo, en los últimos años ha estado ocurriendo esto, pero en estos 2 últimos años y ahora que le preguntamos a la gente, si ustedes tuvieran la oportunidad de salir del país, ¿se quedarían o se irían? El 48% dijo que a la menor oportunidad que tuvieran de salir de este país para conseguir trabajo o para que sus hijos estudios, no lo pensarían 2 veces y se irían del Ecuador. Señor Ichi, en este caso usted habló de una desaprobación histórica, la que ha mencionado la población en este caso frente a la gestión del presidente Guillermo Lazo. También hablaba de que le iban a dar una lectura a estos resultados, hacer comparaciones también con los resultados de otros países. Y yo le quería consultar, tal vez ya tienen un índice de cómo podrían ser estas comparaciones de estos resultados con los estudios realizados en otras partes del mundo. Son muy similares en los países que le mencioné. Por eso le decía, estamos construyendo
más que contando cuánta gente opina qué cosa, que es lo que suele hacer una encuesta, estamos buscando indicadores que ayuden a comprender por qué la gente opina lo que opina, por qué la gente piensa de esa manera, por qué se manifiesta a veces y otras veces permanece largos periodos como impávidos. Esos resultados los estamos obteniendo, todavía hay equipos distribuidos en este momento en estos otros países que le mencioné, básicamente los países andinos. Todavía no tenemos los resultados, pero insisto, no son encuestas, no nos interesa saber cuánta gente opina, nos interesa saber por qué. ¿Por qué la gente en qué punto del ejercicio de un gobierno la gente se desentiende de ese régimen, se desentiende de ese alcalde, se desentiende de esa propuesta de campaña o de esa gestión de gobierno y reacciona a veces de manera muy violenta como ha ocurrido en estos países? Y también consultarle la minería y el cuidado ambiental también fue otro de los temas que ustedes le consultaron a la población ecuatoriana. ¿Cuál fue la opinión frente a esto? Es la única razón por la cual el 75% de ecuatorianos estaría en este mismo momento en medio de este contexto de conflicto y crisis generalizada, estaría dispuesto a movilizarse en defensa del medio ambiente, en defensa de la Amazonía, que está siendo contaminada de una manera atroz, en defensa del medio ambiente que está siendo perjudicado por la extracción minera. Lo que está ocurriendo en Napo ha sido denunciado a nivel nacional e internacional. Es inadmisible que todavía sobre ello las autoridades no hayan tomado acciones. Estaría dispuesta el 75% de la ciudadanía a movilizarse en defensa de nuestros recursos marítimos que están siendo realmente afectados de una manera impresionante por la gigantesca flota pesquera china que está anclada al borde del límite de nuestra plataforma marina, pero con la tecnología que ellos tienen. Y obviamente nadie puede pensar o asumir que los peces o los recursos que existen en la plataforma marina entienden de límites, o sea, mediante cierto tipo de procedimientos podrían estar atravesándolos y estamos siendo víctimas de una extracción indiscriminada, salvaje de recursos marinos por parte de esa flota pesquera. Esa razón y ese porcentaje es importante tomarlos en cuenta, dado que cuando les preguntamos si aceptaría la decisión de la Asamblea por destituirle al presidente y se movilizaría en defensa del presidente, el 34% dijo que no aceptaría la decisión de la Asamblea, dijo la mayoría, pero que tampoco se movilizaría. Y viceversa, tampoco se movilizaría a favor de la Asamblea si es que llegase a darse el caso. Doctor Ichi, en este caso la minería, la gestión del presidente Guillermo Lazo y la migración son temas que se denuncian a diario en redes sociales, otros espacios como medios de comunicación y en este caso ustedes lo han evidenciado en este estudio. El tener estos resultados, el reflejar esta opinión ciudadana de jóvenes y de adultos, ¿qué debe de enviarnos el mensaje a nosotros y también a las autoridades que están actualmente al mando del país? Hay que presionar a las autoridades. Este es un problema al que la sociedad, las autoridades no responden porque no hay la suficiente presión ciudadana. Es entendible debido al nivel de violencia que esta es la principal preocupación de los ecuatorianos en este momento, al desempleo, que es la segunda principal preocupación, pero las organizaciones sociales deberían eh, encontrar las estrategias para manifestar su preocupación con la firma del Tratado de Comercio que acaba de firmar el Ecuador con China el día de ayer, porque ningún ecuatoriano, salvo los que firmaron ese acuerdo comercial, sabemos los detalles del mismo y sabemos si perjudicará o no a algún sector de la producción, a algún sector de la agricultura, algún sector del comercio, algún sector de la pequeña o gran industria. Es decir, esos detalles fueron declarados el año pasado reservados por el gobierno. Si la sociedad no se pronuncia a través de la acción y de la gestión de los movimientos y de las agrupaciones que ya en estos momentos están debidamente articulados, que tienen estrategias, que tienen capacidad,
de comunicar lo que está ocurriendo, de informar lo que está ocurriendo, hacerlo con seriedad, hacerlo con consistencia, contrastando los datos y haciendo una presencia constante, no de un día, no de una semana, no de 2 días. Esto va a llegar a oídos, tiene que llegar a oídos de las autoridades, de los nuevos alcaldes, del gobierno nacional, para exigirle que tome acciones al respecto y para la primera de ellas es informarnos en qué punto se encuentra el Ecuador en relación a estas situaciones y qué va a hacer el gobierno para impedir que sigamos siendo perjudicados la gran mayoría. Amigos y amigas que se integran a Ecuador en Contacto, de esta manera estamos concluyendo nuestro diálogo con el investigador político Gustavo Ich, a quien le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias por compartirnos los resultados de este estudio de opinión pública que han realizado en Ecuador. Un placer estar con ustedes y un abrazo fraterno para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su noticiero Ecuador en Contacto.